Vamos a retomar un tema del cual conversamos hace un par de semanas, tal vez, ¿verdad? Más o menos, creo yo. Y sentimos, tanto mi invitada como yo, que nos quedamos chingos un poquito, que nos quedamos cortos, que nos faltó poner algunos ejemplos y de cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Hablamos de comunicación asertiva, ¿verdad? Vimos un poco la teoría de qué era, cómo se puede comunicar uno asertivamente, qué es comunicarse asertivamente, pero sentimos que nos quedó alguna parte que es importante también ya concretar. Así que le pedimos a Leydin Aguilar que nos acompañe de nuevo para darle cierre a este tema que es tan importante, que tanta falta nos hace y cómo beneficia cuando usted sabe comunicarse asertivamente con los demás. Así que aquí está Leydin con nosotros. Hola. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Me alegra, bien, bien, por dicha. ¿Qué dicha? Bueno, repasito. Sí. Repasito para sintonizarnos todos. ¿Qué es comunicación asertiva? Vamos a ver, primero que todo, la comunicación es la base de las relaciones humanas. De repente queremos mucho a una persona, ¿verdad? O compartimos con seres cercanos, familiares, compañeros, amigos, etcétera. Y eso no significa que la forma en la que nosotros muchas veces queramos expresar ese sentimiento, esa emoción, esa parte tan importante de la relación, no significa que no queremos a alguien o que no tengamos una buena y sana intención de comunicarnos. Entonces, la comunicación, Randall, es la base de cualquier relación humana. Y hacerlo asertivamente es la manera en la que muchas veces podríamos lograr los efectos deseados o echar a perder un momento bonito, un momento agradable. A veces estamos en una situación donde se presta, ¿verdad?, para tener una comunicación bonita, un ratito bonito, y de repente alguien dice algo, ¡pum!, me detonó, accioné o reaccioné, y automáticamente dice que la otra persona se pusiera en la misma sintonía que yo y echamos a perder el día, la hora, el fin de semana y cuidado hasta una relación. Entonces, comunicarnos de manera asertiva es tener esa capacidad de expresar lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos de manera coherente, ¿verdad? Utilizando palabras, tono, lenguaje, pudiendo decir lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso, de una manera adecuada, respetuosa, sin dañar, sin irrespetar a la otra persona, entendiendo que también la otra persona tiene esa capacidad o pueda tener esa capacidad, según lo que yo transmito, de recibir ese mensaje de la manera que yo quisiera transmitirlo. Claramente intervienen muchos factores, ¿verdad? Pero comunicarse asertivamente es incluso poder expresarme desde el respeto. Hoy por hoy hablamos de amarse asertivamente, de amar al otro asertivamente, de relacionarnos asertivamente. Imagínate lo importante que es tener en cuenta la asertividad en nuestra vida. Leydin, ¿y por qué es que nos cuesta tanto ser asertivos? Por muchas razones, muchísimas razones, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver un poco con la forma de crianza, ¿verdad? El cómo nos acostumbramos en la vida familiar, cómo era la comunicación en la familia, si era a través de gritos, de ofensas, de maltrato, de culpabilizar, si era, más bien había un ambiente, digamos, saludable, adecuado, donde yo podía expresar lo que siento, lo que pienso, y la otra persona también, y había un ambiente de respeto. De repente, pues lo aprendimos, ¿verdad? Sin embargo, esa no sería una excusa, como para hoy decir, es que yo no recibí eso en mi casa, entonces yo soy una persona que voy por la vida diciendo lo que quiero y lo que pienso, porque así era en mi casa, o expresándome desde la agresividad, ¿verdad? Ese es un factor. Pero para mí hay otros factores ahorita todavía más importantes que son, para mí, el hecho de cómo yo percibo lo que estoy viviendo, cómo interpreto, qué interpretación le doy a eso que percibo, qué significado le doy a eso que percibo, que eso que percibo puede ser una imagen, una palabra, un gesto, una persona, una situación X. Entonces es, según lo que yo percibo, qué interpreto, qué significado le doy, de repente ahí podría ser qué detona en mí y a partir de ahí qué decido yo hacer con eso que estoy viviendo en ese momento.
Otro problema, ¿por qué nos cuesta tanto ser asertivos, Randall? Es porque usualmente esperamos y a veces hay una alta expectativa de que la otra persona piense como yo, sienta como yo, actúe como yo. Y en ese sentido yo pierdo esa posibilidad de ser asertivo, porque entonces ya estoy casi que en mecanismo de defensa, poniéndome en contra de lo que voy a recibir. Otro error gravísimo, el por qué nos cuesta tanto ser asertivos, es porque de repente estamos conversando con alguien, pero no estoy escuchándote, estoy esperando qué te voy a decir, ¿verdad? Estoy casi que preparando una posible respuesta a lo que me vas a decir. Otro tema de por qué nos cuesta tanto ser asertivos es porque a veces estamos de verdad en modo defensa, modo no me ataques, ¿verdad? Y no necesariamente hay que entender que la otra persona, como lo hablamos la otra vez, tiene sus propias opiniones, sus propios criterios, etcétera. Y también porque el lenguaje no siempre es la palabra. Está la palabra, está el tono y están las expresiones no verbales, ¿verdad? Que muchas veces, como lo hablamos la otra vez, dice más lo que expresamos que lo que verbalmente queremos pronunciar. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad? Yo creo que todos intervienen. También otro tema es de por qué nos cuesta no solo ser asertivos, sino comunicarnos asertivamente, porque tenemos que estar en sintonía. Ahorita yo tengo toda tu atención y vos tenés toda mi atención. Entonces, quiere decir que estamos en sintonía y los dos queremos lograr un mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que las personas que están en sus casas reciban un mensaje que les sea útil para sus vidas. Entonces, lo que vos y yo vamos a hacer en este momento es transmitir un mensaje y las personas lo van a recibir porque de repente están sentados escuchando este mensaje para ver en qué eso les puede aportar a su vida. Pero si hay alguien que anda por ahí y no necesariamente le interesa el tema, pues no está en sintonía. Y eso no es que esté bien o mal. Es que igual en un momento de comunicación con la otra persona, tenemos que entender que si estamos en el mismo canal, es más fácil entendernos que si yo estoy en AM y el otro está en FM. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Sobre todo cuando ahora mencionabas que muchas veces... Cuando soy el interlocutor de alguien, yo supongo que esa persona sabe lo que yo quiero que me diga. Ay, Randall, ese es uno de los peores errores de la comunicación. Y voy a ser un poquito dura aquí, y no quiero hablar o sea, no es un tema de género y no quiero que se malinterprete, pero eso nos pasa mucho a las mujeres. Y probablemente los hombres dirán, sí, claro, es que mi esposa cree que yo tengo una bolita de cristal, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero ¿y dónde está la bolita de cristal encendida esta criatura que no entiende que yo lo que quería cuando pasé por el mall y vi los zapatos y le dije que qué zapatos más bonitos, que lo que yo quería era que me comprara los zapatos? Y me quedo con esa sensación de esperando que la otra persona haya interpretado lo que pensé, ni siquiera lo que dije. Incluso a veces podría ser lo que dije, pero no necesariamente lo dije de la manera en la que la otra persona recibe el mensaje, como yo quise que esa persona lo expresara. Entonces seguimos caminando y yo voy enojada, voy molesta, llego al carro, enchotipada, y el esposo dice, ¿y esta qué le pasó? Si estábamos compartiendo, si el rato estaba muy bonito, se sube en el carro, mi amor, ¿estás bien? Sí. ¿Estás enojada? No. Y siguió la dinámica. Y de repente todo lo que esa persona se empieza a hacer en su mundo interior, porque este es otro tema de por qué nos cuesta tanto ser asertivos. Todo eso que yo empecé a repasar en mi mente, me empecé incluso a carbonear, es que que no piensa en mí, que no le interesa, que cómo es posible, que nunca me presta atención, porque además empezamos a usar generalizaciones. Nunca me entiende, nunca me presta atención, siempre anda en otro planeta, y y cuando nos dimos cuenta nos hicimos un mundo en la cabeza, y cuando explotamos, y el esposo, no sé, o sea, claramente hay temas, ¿verdad? Y hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias, pero es un error muy común en la comunicación, sobre todo en temas de pareja, que yo espere que la otra persona interprete lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo espero. Y eso es terrible. Sí, porque o sea, existe mucha probabilidad, una alta probabilidad de que yo no logre dar en el clavo, digamos, con respecto a qué es lo que quiere. ¿Quiere los zapatos o no quiere los zapatos? Bueno, ahí si yo dije, el error está en que si yo dije qué bonitos zapatos, el esposo dice, sí, mira qué bonitos zapatos. Sí. Y se fue, y se fueron.
Y la esposa, pero ¿cuál parte no entendió de que qué bonitos zapatos? O sea, yo quiero esos zapatos. Entonces, ¿qué debería hacer? Mi amor, ¿viste qué bonitos zapatos? ¿Será posible que me los pueda comprar? ¿O habrá alguna posibilidad en otro momento? Y ya juntos se pondrán de acuerdo y dirán sí o no, ¿verdad? Pero el problema es quedarme yo con esa dinámica mental de que, y además pensar que porque esa persona no, en ese momento no captó el mensaje, no me quiere, no soy importante, él no me escucha, ¿verdad? Y tal vez si hay una dinámica marcada en la relación, podría ser que eso se empeore y eso podría ser un detonante. Y ese es otro tema de por qué es tan importante en la comunicación asertiva los detonantes, Randall. Cuando nosotros aprendemos a identificar que si yo, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Siempre en esto uno hace ejemplos. Digamos que vos estuvieras en este momento hablando por celular y estuviéramos vos y yo hablando como amigos y vos coges el celular y a mí inmediatamente me detona. Claro, el celular es más importante que yo, quién sabe qué va a ver, de repente le va a escribir a otra persona hablando conmigo y va a empezar a comunicarse con otra persona. Y si además está pasando algo en la dinámica, probablemente el detonante sea el celular, no necesariamente por lo que estás haciendo, sino por lo que yo creo que hay detrás de lo que estás haciendo y cómo yo, qué significado le doy yo a eso, a ese detonante. Entonces, una de las cosas más importantes es entender, de repente, revisar cuáles son esos, yo les digo como esos warning, ¿verdad? Como esas señales donde sabemos que cuando la persona hace eso, yo hago esto. O cuando yo hago esto, la persona hace esto. Y investigar cuál es el ciclo que muchas veces las parejas, cuando hablamos de parejas, igual puede darse en amigos, igual puede darse en relaciones de familia, etcétera, ¿verdad? Lady, ¿se puede realmente aprender a ser asertivo? Sí. ¿O es algo que yo ya tengo y ya? Mi cuota de asertividad es tal. No, sí se puede, Randall, pero yo tengo que querer. Yo tengo que decidir. Yo tengo que cambiar mi actitud y decidir desde dónde y cómo yo me quiero relacionar con las personas. Porque si yo me hago la idea de que es que por sí toda la vida me he comunicado así, he logrado, he obtenido lo que he querido, pero no, eso no me da necesariamente bienestar, porque a veces se genera mucho conflicto en las relaciones. Y Randall, hay personas que dicen, es increíble porque todas las áreas de nuestra vida están bien, pero no nos sabemos comunicar. Y usted no se imagina lo frecuente que eso es en relaciones de pareja. Cuando llegan y te dicen, mira, doctora, es que nosotros nos entendemos, nos respetamos, no hemos tenido temas de infidelidad, tenemos una buena relación con nuestros hijos, económicamente estamos bien, pero yo no sé qué piensa él de mí, no sé qué siente, no tenemos la posibilidad de sentarnos y hablar de cómo me siento, hablar de la vida, hablar de mis sueños, hablar de mis metas. Y vos sabes que ahora en tiempos de pandemia eso se ha desatado mucho, porque antes cada quien se iba por su lado y no se prestaba tanta atención a esa necesidad que yo tenía, porque de repente la cubría con otras personas afuera, trabajo, amigos, etcétera. Pero cuando ya yo me veo en mi casa con esa persona, empiezo a prestar más atención cuál es el rol que esa persona está jugando en mi vida. Y entonces, de repente no me doy como ese permiso de decidir si yo realmente quiero ser más asertivo o no. Si la persona quiere, puede. Pero a veces habría que ver hasta dónde le sirve como mecanismo de defensa o como ganancia secundaria comportarse de la agresividad. Porque entonces, supuestamente pongo límites y eso no es un límite. Asertividad y límites van de la mano, ¿verdad? Cuando una persona asertiva es esa persona que sabe decir que no sin sentirse culpable, que sabe transmitir ese mensaje y que la otra persona lo reciba. Ahora, yo soy responsable incluso de cómo lo digo y del tono y del lenguaje que utilizo, pero no siempre me puedo responsabilizar de cómo lo recibe la otra persona. Yo tengo que hacer lo más que pueda de este lado, ¿verdad? Lo mejor que pueda. Pero si la otra persona está en un modo no receptivo, en un modo de defensa, pues probablemente no va a recibir el mensaje adecuadamente. Por eso es que va de vías. ¿Y podría darnos usted algunas claves para lograrlo, para lograr ser asertivo? Sí, muchas posibilidades. Primero que todo, aprender a reconocer mis emociones y desde dónde yo me comunico, que hablábamos la otra vez de la inteligencia emocional.
una persona para ser asertiva tiene que tener inteligencia emocional. Y una persona que tiene inteligencia emocional sabe ser asertivo. Si yo aprendo a reconocer qué siento, cómo me siento, si yo me autoobservo, ¿verdad? Primero que todo tengo que aprender a autoobservarme desde donde yo me comunico. Yo tengo derecho a estar enojada y vos también. Pero lo que no tengo es derecho a comunicarme desde el enojo. Porque entonces ahí distorsiono la comunicación. ¿Me explico? Entonces, si yo reconozco la emoción y, por ejemplo, en este momento yo digo, mira, estoy molesta, estoy enojada. Cuando yo estoy enojada, usualmente, ¿qué hago? Y cuando yo hago esto, usualmente, ¿qué hace la otra persona? Si yo me enojo, disparo palabras. Y cuando yo disparo palabras, ¿qué hace la otra persona? Se pone en modo defensa para evitar, para curar las balas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué hace la otra persona si lo que quiero es revisar de qué manera yo podría empezar a practicar la asertividad? Empezar a revisar esos detonantes, empezar a darme cuenta de cuáles son los significados que yo le doy a esos detonantes. También revisar cuál es el objetivo que yo quiero lograr de una comunicación. No es lo mismo estar ahí una tarde, un domingo, viendo un partido donde todo el mundo se habla de cosas X, ¿verdad? Y nadie está, a cuando yo me siento con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, en un ambiente donde hay que revisar, ¿verdad?, qué es lo que queremos lograr. Entonces, son varias cosas, ¿verdad? Otro tema también ahí para ser asertivo, Randall, es el tema del respeto. O sea, yo tengo, así como yo merezco respeto, yo también tengo que entender que la otra persona ni siente como yo, ni piensa como yo, ni actúa como yo. Y esa es una de las primeras bases de conflictos en las relaciones humanas. Cuando yo espero que la otra persona... es que no entiendo cómo Randall no se le ocurre pensar en esto que yo estoy pensando. Y eso no necesariamente lo hacemos de manera consciente. La mayoría de veces es inconsciente. Y todos somos un mundo y tenemos muchos munditos. Entonces, cuando yo quiero ser asertivo, yo tengo que entender que la otra persona tiene un criterio y que no necesariamente tiene que ser mi criterio. Y una cosa importantísima para ser asertivo es decidir escuchar, no oír. Decidir escuchar, decidir estar aquí con todos mis 5 sentidos presentes y hasta un sexto, séptimo, octavo y noveno a veces, ¿verdad? Porque ya empezamos a ser más sensibles, el tema de la intuición, el tema de la percepción, que además es tan subjetivo. Pero si yo decido escucharte, yo decido estar aquí, aunque sé que tu opinión no necesariamente la comparto, pero la voy a escuchar, permito que termines. Incluso a veces hay que hacer como lenguaje señas, ¿verdad? A veces uno tiene que ponerse de acuerdo con la otra persona porque si no se convierte en monólogos. Pero tampoco es cortar la idea de la otra persona, porque un error gravísimo es interpretar, no, es que ya yo sé lo que usted me va a decir. Es que yo ya, ¿para qué me lo hace decir? Yo ya sé, es que usted siempre... Y empezamos a generalizar y empezamos a adivinar y a veces uno dice, ¿y qué esta persona que habrá estudiado? ¿Verdad? Como para saber lo que está pasando por mi mente. Y se dan una serie de malentendidos, Randall, y genera tanta molestia, tanto enojo y tanta frustración que de ahí empiezan a darse bloqueos, y llega un punto donde la pareja está como en un callejón sin salida. Y lo peor es que generalmente intentan resolverlo de las mismas formas. Entonces, obviamente, vamos a llegar a los mismos conflictos. Sí, al mismo resultado. Quería plantearle que nos ayude a resolver, Leiden, cómo responder asertivamente a cosas del día a día. Ajá. Por ejemplo, una ofensa. Alguien que me trató mal. ¿Cómo respondo? Sí, ante una ofensa, y que es muy común, más bien hay que ver cosas que no se deben hacer. Si yo respondo ante una ofensa con otra ofensa, ¿qué voy a generar? Automáticamente voy a generar que la otra persona esté exactamente en la misma posición que yo. Y entonces probablemente vamos a empezar a escalar, ¿verdad? Que eso es lo que vemos muy común cuando las personas empiezan a ver quién tiene la razón. Entonces yo grito más para que usted me escuche y no necesariamente la forma. De hecho, cuando uno quiere que alguien lo escuche, si yo en este momento empiezo, Randall, a ver, poneme atención. Yo necesito que usted me entienda esto. ¿Usted qué hace? ¿Presta más atención? ¿Verdad que sí? Pero si yo empiezo a gritar, probablemente genero ya una sensación de rechazo, porque además podría ser que mi cerebro interprete eso
como muchas veces recuerdos que yo traigo de la niñez, cuando alguien me quería decir algo que tal vez era algo constructivo, pero me lo hacían gritado. Y automáticamente, inconscientemente, me pongo en modo defensa. Entonces, ante una ofensa, lo peor que podemos hacer es responder con otra ofensa, ¿verdad? Porque entonces vamos a poner a la persona en un modo reactivo. Y obviamente, la persona y yo, siempre, todos los seres humanos, vamos a actuar en función de mecanismos de supervivencia. Si usted me va a atacar, yo me defiendo. Si yo te voy a atacar, usted por instinto natural se va a defender, ¿verdad? Entonces, cuidar mucho esa posición y más bien hacer que la otra persona baje diciéndole algo positivo, ¿verdad? Más bien como, mira, entiendo, qué sé yo, entiendo que en este momento estés molesto, te agradezco mucho si es que me va a hacer alguna, no sé, de verdad me va a ofender, y valorar y revisar primero qué detona en mí esa ofensa para ver y tomarme unas milésimas de segundos para saber cómo yo voy a enfrentar o le voy a responder a esa persona. No a la ofensa como tal, no me quedo en el contenido, porque si yo me quedo en el contenido me lo apropio. Si yo verifico y reviso a ver qué me querrá decir esta persona, o esta persona está molesta, ¿será que realmente está molesta conmigo? ¿O está molesta con las circunstancias? Y yo me lo estoy tomando personal, porque ante una ofensa lo peor que yo puedo hacer es tomármelo personal. Que ese es otro error de la comunicación. Gravísimo, ¿verdad? Para mí de los más graves son tomarse las cosas personales y suponer. Terribles. Digamos, si me doy cuenta que alguien querido para mí está hablando de mí a mis espaldas. Sí. Uy, Dios, creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Es una situación muy compleja. Y sé que lo que voy a decir, tal vez más de uno dirá, ay, está loco, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero si yo me doy cuenta que Randall está hablando a mis espaldas, lo ideal sería que en algún momento, primero tengo que tener vericidad, ¿verdad? Y comprobar casi que por mí misma que vos lo estás haciendo. Así es. Porque si es un chisme, imagínese, ¿verdad? Pero digamos, si yo comprobara que Randall está hablando a mis espaldas, lo ideal sería que yo llegue y le diga a Randall, mira Randall, me enteré que estás haciendo algunos comentarios que tienen relación directa con información que solamente yo te podría dar. Me parece que lo estás haciendo en el lugar menos adecuado, con las personas menos adecuadas y además de repente dando la información no certera. Entonces me pongo a tu disposición y si quieres, con mucho gusto yo te aclaro todas las dudas que quieras, o todo los comentarios o las dudas que tengas al respecto, aquí estoy para aclarártelos. ¿Qué crees que haría la otra persona si yo hago eso? ¿Sigue en el chisme o más bien dice, uy, qué vergüenza? No, para. Claro, y fue una forma muy asertiva de decirle, no, hasta aquí, aquí estoy yo, primero estoy enterado, pero no es lo mismo que yo vaya a reaccionar atacando a la persona, porque esas son otras las cosas importantísimas que no puedo dejar pasar. Es muy diferente cuando yo hablo de la situación que cuando yo hablo de tu actitud, ¿verdad? Porque si yo hoy te digo, Randall, es que cómo me molesta, cómo es posible que usted siempre anda hablando de la gente a las espaldas, usted no sabe que eso es mal visto, y más usted que tiene una jefatura aquí, ¿cómo es posible? Entonces voy y te ataco a vos. No estoy yendo directamente a la situación que me generó a mí la molestia. Entonces es muy probable que esa persona de fijo deje de hablar. Si lo hace, ya sabe que yo llegué y con una actitud responsable, una actitud respetuosa. Es que yo no te estaría faltando el respeto, Randall. Me estoy dando cuenta que estás diciendo cosas con personas y en momentos y en lugares que tienen que ver conmigo. Si te parece, yo te aclaro todas las dudas que tengas y con mucho gusto. Y automáticamente freno a la otra persona. Hay una estrategia que nosotros usamos en terapia breve. La voy a mencionar con el nombre porque así se llama, no porque sea de una manera despectiva. Se llama matar a la serpiente con su propio veneno. ¿Cómo crees que reacciona la otra persona si yo llego y le digo y me enfrento a la persona y le digo? O por ejemplo cuando viene a hacerme comentarios sarcásticos y como, uy, mira, yo creo que estabas a dieta y cada vez te veo más gorda, ¿verdad? Y uno, y ojalá la persona haciendo todo un esfuerzo y qué sé yo, ¿verdad? Inmediatamente ahí reaccionar yo desde una posición positiva, decir, ay, sí, mira,
Mira, yo en cambio a vos te veo tan bella, te veo hermosa, te veo súper bien, te veo Wow, súper... qué lección. Eso se llama matar a la serpiente con su propio veneno. Hay que ser cuidadoso, respetuoso y, ojo, no hacerlo de una forma sarcástica, ¿verdad? Ojalá poder ser sincero con el comentario, pero es que eso es ser asertivo. ¿Y cómo nos comunicamos con una persona de esas que siempre están a la defensiva, ¿verdad? De las que están deseando que le digas cualquier cosa para reaccionar. Para estallar. Es que el tema casualmente de la defensividad es que hay personas que andan en modo defensivo siempre, Randall. Y es muy doloroso porque vieras que cuando uno se pone como a deshilachar qué hay detrás de esto, son personas que sienten que en la vida tuvieron que defenderse y fue un mecanismo de defensa de protección, ¿verdad? Y no aprendieron a permeabilizar ante qué momentos, ante qué situaciones y ante qué personas yo sí podría bajar mis defensas. Pero hay personas que viven con muros, con murallas, ¿verdad? Ni siquiera son puertitas, no. Es que siempre están en modo porque se sienten atacadas. Y entonces cualquier cosa, cualquier comentario que usted les haga, automáticamente reaccionan como si me estuvieras atacando. Y verás que detrás de eso hay miedo, realmente hay tristeza, hay un tema de indefensión que de repente vivió durante su niñez o que ha tenido situaciones en la vida donde la gente los ha machacado mucho, ¿verdad? Entonces aprenden porque creen que defenderse es la forma en la que no traspases. Y si además yo me topo con una persona al otro lado que no tiene filtro, Randall, porque una cosa es ser sinceros, ¿verdad? Y otra cosa es ser sincericida, ¿verdad? Que ya es como ser más bien excesivamente agresivo, ¿verdad? Ese tipo de personas que van por la vida diciendo, qué pena, pero yo digo lo que siento y lo que pienso, y punto. Y ese es mi criterio. Claro, es muy bonito digamos, tener una autoestima tan saludable y ser asertivos y poder expresar lo que pienso y lo que siento. Pero ojo, ¿de qué manera? ¿En qué tono? ¿En qué momento? ¿Ante qué personas? ¿Con qué filtros? Porque decir lo que pienso sin filtro no es asertivo. Pasamos a la agresividad. Acuérdense que tenemos la parte bonita de la asertividad, digamos, la parte bonita no, la asertividad es asertividad, pero acuérdese que oscilamos entre el pasivo, que le da miedo decir, le da miedo expresar, no quiero que me lastimen, entonces mejor guardo. A corto plazo eso me genera ganancias, pero a largo plazo voy guardando, voy almacenando y de repente cuando exploto me convierto en el otro lado, ¿verdad? Que lo había explicado la otra vez. Me convierto entonces en una persona agresiva. Y está la persona agresiva, que es la que usualmente anda en modo negativo, a la defensiva, que siempre se comporta desde el enojo, que siempre está como queriendo a veces incluso hasta machacar a los otros, ¿verdad? Entonces, la asertividad es venir a ese centro y reconocer desde qué emoción me voy a comunicar. Lady, y ya para ir cerrando, ¿cómo aplicar la asertividad con los niños, sobre todo cuando no están bien portaditos, ¿verdad? Y hacen berrinche, por ejemplo, en público? Claro, con el tema de niños hay que tener mucho cuidado, pero ojo, si hay berrinches, yo tengo que revisar cómo está la situación en la casa, cómo está el manejo de límites, cómo está la comunicación con ellos. Con los niños hay que bajarse, Randall, hay que ponerse al nivel de ellos, hay que escucharlos, hay que entender que el berrinche es la forma en la que ellos utilizan para lograr algo. Y si yo los acostumbro a que siempre sea mediante el berrinche que les doy las cosas, pues no los podemos culpar. Fue algo que les enseñamos, ¿verdad? Que cada vez que hace berrinche obtiene lo que quiere. Entonces realmente ahí hay que revisar límites, pero con los niños hay que escucharlos, hay que entenderles y decirles, mi amor, mira, entiendo que estás molesto, entiendo que estés enojado, si te parece, cuando te tranquilices podemos hablar un ratito y qué sé yo, o sea, esto es todo un tema que hay que, digamos, analizar en cada caso, en cada circunstancia, ¿verdad? Pero una de las cosas que cometemos de error gravísimo, que lo hacemos con los niños y lo hacemos también con los adultos, es enjuiciar, culpar, juzgar al niño o a la persona y no a la actitud. Si yo tengo una situación con una persona, yo tengo que aprender a decir, mira, por ejemplo, un chiquito que es irresponsable en la casa o que es muy desordenado. Es muy diferente que yo llegue y le diga, mi amor, me encantaría que seas una persona más ordenada
vamos a ver de qué manera podemos hacer las cosas mejor en la casa, a decirle, ustedes son desordenados, ustedes son desobedientes, ustedes son cochinos, usted... Porque eso se convierten en mandatos, se convierten en temas que después vamos arrastrando en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la vida adulta y nos detona lo que el otro hizo o nos acostumbramos a tratar hacia los demás. Entonces, ojo, esto es importantísimo. Se juzga la conducta, no a la persona, ¿verdad? Se enjuicia la situación, no a la persona. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Podrías darnos ya para punto final un ejemplo de comunicación asertiva en la pareja, por ejemplo? En parejas, cualquier comunicación, cualquier conversación donde yo valoro lo que sientes, lo que piensas y ojalá con frases como frases motivantes, ¿verdad? Como, mira, me encanta cada vez que recoges los trastes y los limpias, los lavas de manera espontánea sin que yo te lo diga. Me encantaría que además de eso podamos compartir juntos, qué sé yo, lavar el carro, tender la cama, hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Es empezar con cosas, resaltando cosas positivas, respetando mucho el criterio de las otras personas, señalando directamente, como te digo, la conducta, no a la persona, ¿verdad? Revisando un poco cuáles son mis actitudes, cuál es mi forma de comunicarme yo, cuál es la forma de comunicarse la otra persona y realmente cómo llegar a ese acuerdo. Hay 4 claves que no sé si quieres, te digo como dile. Para mí como cierre del tema que me parece que son importantísimas y valiosísimas. Randall, las personas no nos ven como somos, nos ven como son. Yo no te veo, igual aplica para mí, yo no te veo como sos, yo te veo como soy. Entonces muchas veces nos convertimos en espejos de las otras personas, ¿verdad? Entonces cuando yo voy en modo negativo, cuando yo voy en modo defensa, o te ataco por eso, realmente yo tengo que revisar qué es lo que hay dentro de mí, porque yo no... Si yo soy asertivo, yo sí puedo decir, bueno, Randall tiene esto, hace esto, piensa esto, tiene esta forma de actuar, etcétera. Pero si yo soy una persona que usualmente generalizo, usted siempre, usted nunca, que solo veo los puntos negativos, de repente tengo que revisar qué es lo que yo veo negativo para mí y lo proyecto en la otra persona. El otro punto importante es que hay que evitar tomarse las cosas personales. ¿Por qué? Porque generalmente, eso, vea, Randall, para mí es de lo más difícil que hay. Porque andamos en modo reacción. Entonces, si yo me tomo las cosas personales, automáticamente... lo que estoy haciendo es que probablemente estoy entrando a un proceso de proyección, ¿verdad? Y muchas veces en la comunicación lo que nos pasa es que nos proyectamos en los otros y los otros de repente solamente son espejos, ¿verdad? Pero hay momentos donde también uno tiene que entender que hay días de días. Hay días en los que tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? No es lo mismo llegar a la casa después de un día de trabajo tranquilo, ¿verdad? A llegar a la casa después de haber tenido problemas, reuniones difíciles, mucho tránsito en la calle, no sé, cualquier cantidad de situaciones que podrían modificar nuestro estado de ánimo. Eso tiene que ser valorado, ¿verdad? En la otra persona. El otro punto es, Randall, que las cosas se reciben de quien vengan. Y eso no lo digo desde un modo peyorativo, sino más bien desde que si vos me vas a hacer un comentario que yo lo siento como una crítica, de repente yo sí tengo que analizar, a ver, esto que Randall me está diciendo, lo está diciendo porque me aprecia, me valora, porque realmente me quiere dar un consejo, un aporte. Entonces yo valoro de quién recibo esa información y qué hago con esa información que recibo. Pero cuando una persona de repente viene y lo que quiere hacernos es una crítica, una molestia, una ofensa, uno inmediatamente lo va a sentir por el tono de voz, por la forma en la que lo expresa. Entonces ahí yo decido, incluso hasta el hecho de ponerte un límite y decir, ok, para mí es muy valioso que X persona me haga un comentario. Pero si viene otra persona que acabo de conocer, que lo publicó en una red social, que no tiene nada que ver conmigo, que no me conoce, ¿verdad? Porque a veces las personas se lanzan, dicen cosas sin realmente conocer la esencia de la persona. Entonces, ¿quién me lo está diciendo? ¿Y con qué intención me lo está diciendo? Y por último, y no menos importante, también hay que valorar esto. Si una persona me dice que yo, no sé, que me parezco a un gato y que actúo como gato y que me comporto como gato y camino como gato, pero es una persona y de repente yo digo, bueno, voy a revisar. Pero si ya 1, 2,
3 personas me dicen, es que usted parece un gato, ¿verdad? Y se comporta como gato y camina como gato. Dicen, de repente tengo que revisar si realmente yo estoy en esa posición. Si es que me gusta mucho el atún. Ya empiezo a revisar, ¿verdad? Si es que paso maullando, si es que realmente ando como a la defensiva, sacando las uñas, porque eso es lo que yo recibo de la otra persona. Si no te gusta lo que estás recibiendo, revisa lo que estás dando. Porque es muy fácil, es el otro, es que el otro siempre me ataca, es que el otro siempre me maltrata, es que el otro y el otro y el otro. Bueno, ¿qué estás haciendo vos para cuidar eso? ¿Qué estás haciendo vos si realmente más bien estás respondiendo de la misma forma? Y entonces ahí revisemos, primero hacia adentro y luego hacia afuera, ¿verdad? Porque es muy fácil andar así en la calle. Es que aquel, es que aquella, es que el otro. ¿Y yo? Cuidado. Ay, muy rica esta conversación. Vieras que la disfruté mucho. Sí, qué dicha, me alegro. No, y sí era importante como repasar un poquito más de ejemplos, ¿verdad? Porque a veces la teoría es muy fácil, pero llevar esto a la práctica, Randall, yo te soy honesta. Es un ejercicio diario, además. Exacto, eso te iba a decir. Es un hábito. Cuando me preguntaste el tema de si se puede ser asertivo, sí se puede, pero es un hábito. Tengo que tomarme a veces milésimas de segundos. Son milésimas de segundos para decidir, a ver, ¿qué quiero lograr en este momento con esta persona, en esta conversación? ¿Cuál es mi objetivo? Porque no es lo mismo que estemos en un lugar de trabajo negociando, ¿verdad? Algún tema de empresas, qué sé yo, a que estemos en una conversación donde yo voy a expresar mis sentimientos, mis emociones y me puedo ver muy lastimada. Recuerden que las palabras no se devuelven y una persona puede ser que olvide la forma en la que le dijiste las cosas, pero nunca se me va a olvidar cómo me sentí ante lo que dijiste. La gente dice, es que usted me hace sentir culpable. No, yo me siento culpable ante lo que dices o ante lo que haces, o me siento enojado, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, Leydin. Con gusto. A Leydin la encuentran en sus redes sociales, doctora Leydin Aguilar, psicóloga, o en el WhatsApp 7148-2205. Se los voy a repetir. El WhatsApp es el 7148-2205 y en redes sociales, doctora Leydin Aguilar, psicóloga. Ha sido muy rico conversar con vos. Sí, de verdad. qué dicha, me alegra mucho. Que tengas un lindo día. Igual.